Hola, buenos días. De verdad que es un gozo y una alegría experimentar la presencia del Señor que nos une, ¿no? Yo desde aquí de verdad experimentaba no solamente la presencia del Espíritu Santo, sino la presencia de vosotros también. Y eso es bien bonito, de verdad. Estoy muy agradecida con Dios por la misericordia, el especial cuidado que ha tenido de nosotros como persona y como iglesia, el hecho de estar, de que nos haya tomado esta experiencia, esta prueba por la cual está sometida España, pero está sometida también todo el mundo porque es una pandemia. Cuando tiene este nivel es porque afecta globalmente. Entonces, pero la misericordia de Dios que nos encontró preparados, unidos en oración. Y eso es pura misericordia del Señor para con nosotros, porque si nos hubiera encontrado distraídos y desenfocados, yo creo que la experiencia hubiera sido diferente. Pero de verdad que agradezco a Dios porque nos encontró preparados en comunión con el Espíritu Santo y eso es lo más importante, ¿no? Y oyendo todos los testimonios, la experiencia tan bonita de Zulay, cómo el Señor aún a los niños quiere involucrar, los tiene también preparados, como la protección de Dios va para todos. De verdad que eso agradezco al Señor por eso. Y que no es una coincidencia. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la guía de lectura bíblica, siempre le pido al Señor qué versículo poner para memorizar y tocaba ese capítulo hoy que es Corintios 16 y el Salmo 30 y el Espíritu Santo me puso el de hoy. Y tremendo que en la traducción del lenguaje actual, como lo leyó Adriana, dice que estemos en estado de alerta. Y qué tremendo que ese es el estado de alerta, es el que ha declarado el presidente de gobierno, que pues en este caso es de alerta en cuanto a la parte de salud, pero el estado de alerta que quiere que el Señor vivamos y de pronto a veces cuando leemos en la Biblia nos cuesta trabajo visualizar, como Hernán siempre nos ha enseñado, que uno la Biblia la tiene que leer, pero la tiene que visualizar y de pronto el estado de alerta con eso que estamos viviendo el Señor nos está llamando a entender lo que es estar alerta, que es tener todos nuestros sentidos avisados para mirar el peligro o dónde puede estar el peligro. Y entonces yo pienso que el Señor quiere que vivamos en un estado de alerta, no de desconfianza, que son dos cosas diferentes. Yo puedo estar en estado de alerta como estamos ahora, pero confiados en el cuidado del Señor, pero sí en alerta, ¿para qué? Para cumplir las normas, ¿cierto? Para tener un cuidado de mantenernos higiénicamente limpios, ¿sí? Y eso, ¿sí? Para mantener distancia de todos los focos de contaminación. Y en ese estado de alerta también debemos estar nosotros en nuestra vida diaria, ¿sí? No tener la salvación como algo como algo sin valor, sino con algo de alto precio para lo cual el Señor murió y resucitó y está presente en nosotros. Entonces el Señor quiere que estemos en estado de alerta. ¿Sí? Entonces yo creo que todos los aprendizajes y ruego a Dios para que cada uno de nosotros podamos tener que a través de lo que estamos aprendiendo, de lo que estamos viviendo, sea un aprendizaje también espiritual. O sea, pidámosle al Señor que abra nuestros sentidos espirituales y que todo aquello que nosotros tengamos que aprender a través de lo físico, siempre lo natural nos habla de lo espiritual. Entonces, lo que estamos aprendiendo en lo natural, lo podamos aplicar también en lo espiritual. Pero fíjese que no solamente nos habla el versículo de memorizar de estar en un estado de alerta, sino también nos habla de mantenernos firmes, ¿sí? Firmes en la fe, o sea, firmes, como bien lo explicó Adriana, quiere decir con una decisión, una resolución, ¿sí? Para permanecer y para obedecer. La firmeza tiene que ver con la estabilidad, ¿sí?
¿En qué? Firmes en la fe, o sea, en la confianza que nosotros hemos puesto desde el principio, porque cuando recibimos a Jesús, lo recibimos como un acto de fe. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es mantenernos firmes con una resolución, con una decisión, ¿sí? De mantenernos firmes en la confianza que hemos depositado en Jesús. Cuando usted recibió a Cristo, dice, Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. O sea, que en esa resolución debemos mantenernos firmes en la decisión de confianza. Le dimos un voto de confianza a Jesús cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y le pedimos a Él que controlara nuestra vida. Entonces, en esa firmeza debemos mantenernos, no movernos de ahí. Pero luego dice que portados, en la versión tradicional dice portados varonilmente. En otra versión dice con valentía. El esforzarnos, si ustedes han observado en estos días que hemos estado leyendo los salmos, el Señor, por ejemplo, en el Salmo 27, al final del Salmo 27, el Señor dice, aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces, en ese estar firmes y en la fe y portarnos valerosamente, con valentía, eso exige de parte de nosotros un esfuerzo. ¿Qué significa un esfuerzo? Es ir más allá de nuestras fuerzas naturales. O sea que para eso necesitamos la dependencia del Espíritu Santo, para permanecer firmes en la fe, para ser valiente. Dice que ¿quién es valiente? Valiente no es el que no siente miedo, ¿sí? Porque podemos sentir miedo normal con tantas noticias, cuando vemos, es normal como seres humanos que sintamos bien miedo, pero el valiente es el que no, hace caso omiso al miedo y actúa de acuerdo a cómo tiene que actuar, da un paso más allá. Ese paso más allá es lo que se llama valentía. ¿Sí? El héroe, el valiente no es el que no siente miedo, recuerda, es el que va más allá y el que se esfuerza. O sea, ¿por qué se tiene que esforzar? Porque tiene que vencer su sistema natural de defensa. Entonces tiene que ser esforzado y valiente. ¿Para qué? Dice, para esperar en el Señor. Por eso vino muy bien esa canción de esperar en el Señor. Dice, mi mente dice no, pero yo no creo con la mente, lo creo con el corazón. Entonces, esforzarnos y ser valientes para esperar en Él, para actuar con valentía. Y por lo tanto, continúa diciendo el Salmo 27, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Entonces, desde ahí, porque el Señor nos pide en este momento valentía, ¿m? Y esfuerzo. Valentía pero vivir en un estado, sí, eso no quiere decir que no mantengamos ese estado de alerta, ¿sí? Alerta, quiere el Señor que aprendamos, entonces alerta para cumplir, para mirar el peligro, para ser previsivos con el peligro, para obedecer las normas que el Estado ha colocado que son de protección. Siempre los mandamientos son de protección. El Señor, aún de los mandamientos de Dios, Él los ha colocado. Yo creo que ese es un aprendizaje que tenemos que tomar, ¿no? El obedecer es protección. Si usted obedece las normas de higiene que están dando, si usted obedece no salir de su domicilio, si usted obedece que cada vez que salga se lave las manos, que cada vez que vaya a comer, todo eso, ¿a quién va a beneficiar? Lógico que beneficia a toda la comunidad, pero el primer beneficiado es usted mismo porque no va a ser contaminado con el virus. Entonces, de igual manera, el Señor nos está enseñando que la obediencia es protección. A veces nosotros cuando oímos la palabra de Dios, ¿sí? Dice, bueno, los mandamientos no son gravosos, dice en 1 Juan 5:3, dice, o sea, no son una carga, los mandamientos están establecidos como protección. Dios no deja de ser Dios si usted no le obedece. ¿Sí? Todas las normas que encontramos en la palabra de Dios son protección, así como las normas que está dando en este momento el Estado, no es porque al presidente le vaya mejor o peor,
¿sí? Si no las cumplimos, de pronto sí va peor porque se daña, digamos, el cordón de protección sanitario que es cada uno de nosotros, ¿cierto? Como persona. Entonces aquí el Señor nos está enseñando a través de esta experiencia en que la obediencia es protección. ¿Sí? La obediencia es protección para cada uno de nuestra vida, que cuando nosotros desobedecemos, dice la Biblia en Eclesiastés, dice 8:11, dice, estamos aportillando el vallado, le estamos abriendo puertas, dice, el que aportilla el vallado, dice la palabra de Dios, lo morderá la serpiente. La serpiente es símbolo de Satanás. Entonces, cuando usted desobedece, aportilla el vallado. ¿Qué es aportillar? Es abrir puertas. Aportillar. Es negación, o sea, sin puerta. ¿Sí? Cuando usted abre puertas, cuando usted desobedece, le abre puertas a Satanás. Entonces, ¿qué pasa? Lo morderá la serpiente. El que aportilla el vallado lo morderá la serpiente. Ya nosotros no perderemos la salvación, pero sí cuando desobedecemos estamos aportillando el vallado, le estamos abriendo puertas a Satanás. Satanás no puede hacer nada en nuestra vida. Él ya es un enemigo vencido, él está sin poder. ¿Sí? Pero nosotros sí le podemos abrir puerta y entonces nos muerde, nos inflige daño, ¿sí? Que el Señor nos protege, nos guarda, pero si nosotros aportillamos el vallado, lo desobedecemos. Es lo mismo en estas circunstancias. Si no obedecemos, pues podemos ser contagiados fruto de nuestra desobediencia, ¿no? Entonces, pues el Señor nos está llamando en este tiempo y doy gracias a Dios por el versículo que tenemos de memorizar, ¿sí? Porque nos llama a estar en estado de alerta, a estar firmes en la fe, a portarnos con valentía y también a ser esforzados, a abrir eso. Y el Salmo 30 es como una respuesta. Hoy esos son los pasajes que tenemos para memorizar en devocional y yo les motivo para que aún ustedes profundicen y en la unión con el Espíritu Santo les pueda ver más. El Salmo 30, o sea, no es una coincidencia, ¿sí? Yo digo es una diosidencia, los versículos que tenemos hoy para hacer el devocional. Lo voy a leer en la traducción, nueva traducción viviente. Dice, te exaltaré, Señor, porque me rescataste. Yo en realidad le doy gracias al Señor porque ha preparado la iglesia para vivir estas circunstancias. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Oh Señor, mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Yo lo tomo esto como una promesa, como una respuesta de Dios a este tiempo de ayuno que hemos hecho por la salud de mi esposo. Luego, la respuesta que tenemos que darle al Señor, que es lo que hemos hecho en esta mañana. Canten al Señor ustedes los justos. Alaben su santo nombre. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nada puede detenerme. Eso es lo que de pronto nosotros decimos cuando vemos que todo sale bien. Uno de los peligros que tenemos los emigrantes, generalmente los que emigran es buscando una mejor situación financiera. Puede ser que no todos los casos sean lo mismo, pero nos concentramos más en eso, en producir recursos, en el trabajo, es que tengo que producir y tengo que mandar para mis países. Y nos distraemos, eso se vuelve y yo recuerdo una vez que alguien decía, no, a mí nadie me va a detener, nadie me va a parar los pies en la prosperidad, en que yo busque, es que mi esfuerzo, es que mi trabajo. Y entonces aquí dice, el salmista eso, decía también, cuando yo tenía prosperidad decía, ahora nadie puede detenerme. Y con esto nos mostró el Señor con lo que estamos viendo, que Él sí nos puede parar los pies. ¿Sí? Que si nos ordena no ir a trabajar, no vamos a poder hacerlo, aunque queramos. ¿Sí? Pero entonces dice el 7, tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Después te apartaste de mí y quedé destrozado.
A ti clamé, oh Señor, te supliqué al Señor que tuviera misericordia, diciéndole, ¿qué ganará si muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Y después la respuesta, tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Es la respuesta del ayuno. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. De gloria al Señor por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Pensando en el tema de hoy, entonces el Espíritu Santo me decía, insista en lo básico. Y algo básico, precisamente estamos diciendo que este es un tiempo para vivir vidas sobrenaturales y en dependencia con el Espíritu Santo. Entonces, voy a estar compartiendo ahora algo de pronto que es básico, ¿sí? Vamos a ver si puedo compartir el... Sí. Y vamos a recordar cómo pedir la llenura del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo. Recordemos en primer lugar que Dios ha provisto para nosotros una vida llena y abundante como resultado de ser dirigido y capacitado por el Espíritu Santo. Y esto es algo básico que debemos de tener claro. Que la voluntad de Dios es llenarnos con su Santo Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, ¿cierto? Llenarnos con su Santo Espíritu. Y que Dios quiere que como consecuencia de la dependencia de Él, Él producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero resulta que esa es la voluntad de Dios, pero hay una circunstancia personal y es que el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Y aunque la relación con Dios permanece, el pecado impide que vivamos la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios, el deseo de Dios es bendecir. Eso es algo bien importante y es una verdad que ataca mucho en tiempos de prueba Satanás, ¿sí? Satanás que anda que anda rugiendo buscando a quien devorar. Y recordemos que lo que más coloca en nuestra mente son mentiras, y una de las mentiras que coloca es que Dios no quiere nuestro bien. Cuando la palabra de Dios en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Señor dice que la voluntad de Él es nuestro bien. En Jeremías 29:11, Él dice, ¿no? Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo respecto de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:3, dice, porque sois benditos con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya somos benditos. Entonces, de parte de Dios es darnos bendición. Bendición significa que nos vaya bien. Pero el pecado entonces interrumpe la relación con Dios y por lo tanto también pues su bendición sobre nuestras vidas, aunque Él continúa deseando. Pero Él ha colocado un recurso espiritual, Él no nos ha dejado desarmados frente a esa circunstancia, y es la confesión de pecados restaura la comunión con el Espíritu Santo. Pero entendamos bien que es la confesión, es el reconocimiento, ¿sí?
Dice el Señor que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, dice en Isaías 1:18, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Pero dice, pero vengan y nos ponemos de acuerdo. Confesar es decir, ponernos de acuerdo con Dios, es reconocer que Dios tiene la razón, decirle, no es justificarme, es como cuando yo le voy a pedir perdón a alguien, tengo que reconocer mi falta, pero no justificarme, es decir, no le puedo decir a una persona, mira, discúlpeme que te levanté la voz, pero claro, fue que tú me provocaste. Cuando yo doy esa justificación, realmente no estoy manifestando arrepentimiento. Para que haya un verdadero arrepentimiento, yo tengo que estar de acuerdo con lo que Dios dice y llamar a pecado lo que es pecado. Yo no me puedo justificar. En el momento en que me justifique, quiere decir que todavía no estoy reconociendo mi falta. Para confesar el pecado, tengo que reconocer que lo que yo he hecho no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Mientras no haya ese reconocimiento, no debo confesar como por confesar, ¿sí? De pronto en nuestra cultura religiosa antigua, por lo menos en la mía, yo recuerdo cuando me enseñaron, cuando fui a hacer la primera comunión, la monja me decía, ve, di lo que tú quieras, bueno, reconozca la falta que hiciste, pero no importa, lo importante es que usted la verbalice de boca. Y eso no es cierto, es una mala enseñanza, no es simplemente vocalizarla, decirla con nuestra boca por decir algo, Señor, perdóneme que no estoy obedeciéndote en tal aspecto de mi vida. No, tengo que de verdad sentir que no estoy de acuerdo con Dios acerca de mi pecado. Eso es confesar, es ponerme de acuerdo con Dios. Por eso la mejor definición de confesión está en Isaías 1:18. Venid y pongámonos de acuerdo, dice el Señor, le dice al pueblo de Israel. Y eso es realmente la confesión, ponerme de acuerdo con Dios, llamar pecado lo que Él llama pecado. Entonces, el arrepentimiento es sentir dolor de que hemos ofendido a Dios, porque cuando pecamos, al primero que afectamos es al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El Señor dice en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la salvación. Entonces, el que primero se afecta cuando yo peco es el Espíritu Santo. Él se pone triste dentro de nosotros. No se va de nuestras vidas, por eso es que dice la relación permanente, pero sí se pone triste y nos deja hacer lo que nosotros queramos porque pues no le estamos dando la autoridad que se la otorgamos cuando recibimos a Cristo, se la estamos quitando porque nosotros no perdemos el libre albedrío. Pero una vez que hemos reconocido nuestro pecado, entonces debemos pedir el control que Él nos, o sea, de nuevo, entregarle a Él nuestra vida. Perdón. En tercer lugar, entonces, tenemos que, una vez que hemos confesado nuestro pecado, ¿sí? Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es la fuente de esa vida abundante. Entonces, después de que confesemos nuestro pecado, tenemos que tomar decisiones, ¿cierto? Es lo que se dice el propósito de cambiar, el propósito, pero para eso solamente lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Tienen que haber decisiones de cambio. Cuando yo reconozco mi pecado, tengo que decidir hacer propósitos de enmendarme, ¿no? Pasos a seguir. Por ejemplo, en lo que estamos viviendo nos está enseñando, ¿no? Que así yo después de que yo tengo una limpieza, yo tengo que mantener esa limpieza. ¿Y cómo me mantengo esa limpieza? Me están diciendo, guarde una distancia de 1,5 metros con otras personas, no salga a la calle si no lo necesita. Entonces, son todo para mantener la limpieza, ¿cierto? Y si vuelve y experimenta o sale de nuevo, entonces pues límpiese de nuevo. O sea, por eso se le ha llamado a la confesión la respiración espiritual. Yo exhalo el pecado, pero me apropio del perdón de Dios y de la llenura del Espíritu Santo. Y eso hay que hacerlo de manera constante, así como cuantas veces
tengamos que necesidad de lavarnos la mano, hay que hacerlo. Pero eso no es de peco, confieso y empato, no. Hay que tener resoluciones del corazón y el Señor quiere que nosotros tomemos resoluciones de corazón. Podemos hacer nuestra la oración del Salmo 19 cuando el Señor dice a través del salmista. ¿Quién podrá estar consciente en el Salmo 19:12? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 19 del 12 al 14. Pero enseguida entonces de que hemos confesado que hemos tenido ese tiempo a ponerme de acuerdo con Dios, de una manera voluntaria yo tengo que decirle al Espíritu Santo de nuevo que retome el control de nuestra vida. En Juan 7:37 al 39, Jesús dice, en el último y gran día de la fiesta, Él se levantó y dijo, que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo, que nosotros experimentamos esos ríos de agua viva. Y somos llenos del Espíritu Santo entonces como un acto de fe. Nosotros recibimos a Cristo por fe, como una decisión de poner nuestra confianza en Dios, en su palabra, que Él me decía que si le abría la puerta a nuestra vida, Él iba a entrar. Aquí en Efesios 5:18 dice, el Señor da una, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces somos llenos del Espíritu Santo por fe. Cuando usted hace esa confesión de pecado, ¿sí? Cuando reconoce al Señor en que le ha faltado, en que ha aportillado el vallado de su vida, ¿sí? Entonces tiene que pedirle al Espíritu Santo que le llene, de acuerdo a su orden y de acuerdo a su promesa, ¿sí? De acuerdo a la orden de vivir, de acuerdo a la orden de ser lleno del Espíritu Santo, en Efesios 5:18, y de acuerdo a la promesa que está en Primera de Juan 5, el versículo 14, que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si hemos confesado al Señor y le hemos pedido perdón, y podemos decirle que nos llene con su Santo Espíritu, y Él asimismo, así Él lo hará. La vida cristiana es tan sencilla que nos asombramos de su sencillez y sin embargo es tan difícil a la vez que nadie puede vivirla. La vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida cristiana solo puede vivirla. La vida cristiana solo puede vivirla Jesús mismo a través de nosotros mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo orar para ser lleno del Espíritu Santo? Somos llenos del Espíritu Santo solamente por medio de la fe, y la oración verdadera es una forma de expresar la fe. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Que les invito. Aquí tenemos un modelo de oración. Les invito a tener un tiempo con el Señor. Si el Espíritu Santo en este momento le muestra algún pecado que usted debe confesar, algún acto o pensamiento o palabra o sentimiento. Yo sé que a lo largo de esta reunión ha sido muy bonito aún el testimonio de todos, de verdad que, bueno, y puede ser que el Espíritu Santo le haya llamado la atención. Por ejemplo, el Señor a través de la persona que ha usado en este tiempo como profeta, dice que las cadenas han sido rotas
pero no han sido destruidas porque es que nosotros le podemos volver a darle poder a Satanás en nuestra vida precisamente a través del pecado. Entonces yo les invito a que nos coloquemos pues ya estamos en la presencia del Señor, y si el Espíritu Santo en este tiempo le ha mostrado algo que usted debe pedirle perdón, por ejemplo, respecto del amor. A través de este profeta decía que precisamente una de las cosas que tenemos que cuidarnos es respecto del amor. ¿Cómo estamos respecto del amor a nuestros hermanos? ¿Qué experiencia o qué sentimientos vienen a nuestra vida cuando nos invitan a una reunión? Cuando viene a memoria personas de la iglesia o nos piden oración. ¿Cuáles son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos respecto a cada una de las personas de la iglesia? Si realmente es de amor, es de alegría, es de gozo. Si el congregarnos es motivo de alegría y de gozo. Si estar unidos con otros. Revisémonos cómo estamos respecto del amor de unos hacia otros, como también del amor con nosotros mismos. Si nos amamos, si nos aceptamos. El Señor dice que Él nos hizo en el vientre de nuestras madres. Si nos estamos aceptando nuestro aspecto físico, nuestras características personales, si no confesémosle al Señor, porque todos esos pensamientos de rechazo, que pueden ser que hayan sido motivados por otra persona, pero por fe tenemos que aceptarnos. Continuemos orando, revisando nuestra vida. Si el Espíritu Santo le trae algo que tiene que ponerse de acuerdo con el Señor. Recordemos que para que haya un verdadero perdón y un verdadero arrepentimiento no quiere haber justificaciones. Si usted todavía no puede pedir perdón, pues pídale al Señor es que usted pueda ver su vida de acuerdo con la verdad de Dios para poderle pedir perdón. Además de revisar nuestro monólogo interno, también la forma como nos expresamos, si nuestra palabra está expresando la verdad de Dios, si nuestra palabra es de bendición. Pongámonos de acuerdo con el Señor. El Espíritu Santo puede estar mostrándole áreas de su vida en las cuales tiene que ponerse de acuerdo. Este tiempo es un estado de alerta. Recuerde, estamos en estado de alerta por una orden de una autoridad del gobierno. Estado de alerta para revisar qué áreas no están limpias y él quiere que hagamos higiene para evitar así que el virus del pecado se estabilice en nuestras vidas y nos contamine y nos haga daño, nos haga perder las bendiciones para lo cual Dios nos ha diseñado. Este estado de alerta es un estado en el cual nosotros tenemos que hacer una revisión de nuestra vida para que a través de la confesión es la manera como nos podemos limpiar, como podemos aplicar desinfectante en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo la aplica. Cuando pedimos perdón, el Espíritu Santo aplica la obra de Jesucristo en la cruz, porque su pecado y el mío ya ha sido juzgado en la cruz. Jesús murió en la cruz por sus pecados, pasados, presente y futuro. Y a través de la confesión lo que hace el Espíritu Santo es aplicar la sangre de Jesucristo al pecado, a los pecados que estamos confesando.
Démosle gracias al Señor. Ahora en sus pantallas aparece una oración modelo, pero usted puede hacerla. Lo más importante es pedirle al Padre en el nombre de Jesús que le llene con su Santo Espíritu. Entonces, si usted en su casa puede hacerlo conmigo y leer: Padre mío, yo te necesito. Me doy cuenta que he estado controlando mi propia vida y como resultado he pecado contra ti. Te doy gracias por el perdón de mis pecados, porque Cristo murió en la cruz por mí. Ahora le pido a Cristo que tome nuevamente el control del trono de mi vida. Dígale al Señor, la autoridad de su vida la tiene usted, pero usted le cede el control a Jesús. Y le pedimos: lléname con tu Santo Espíritu, como me ordenaste que estuviera, y como me prometiste en tu palabra que lo harías y lo pedía por fe. Yo oro en el nombre de Jesús y como una expresión de mi fe te doy gracias ahora por llenarme con el Espíritu Santo y por tomar el control de mi vida. Ahora tengamos un tiempo personal de alabanza a Dios, de darle gracias porque el Señor ha tomado el control de su vida por medio de su Espíritu. Su Espíritu está en usted y Él le llena. Pida al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, enséñanos a relacionarnos contigo, Espíritu Santo. Espíritu del Señor, llénanos, ven y llénanos. Si usted tiene, el Señor le ha dado, porque son dones del Espíritu. Si tienes lengua, puede usarlas para esa oración personal ahí. Si tiene una palabra de profecía, también la puede pronunciar. Démosle gracias al Señor porque vivimos un tiempo de bendición, un tiempo de multiplicación, un tiempo para salir, un tiempo, como Él lo ha dicho, que la iglesia ha sido abierta para la evangelización, para que nos dejemos usar por el Señor, que es tiempo en que todos debemos de salir a compartir ese mensaje, respetando las normas que en este momento el estado de alerta ha dado el gobierno, pero estando dispuestos y disponibles para ser usados como el Señor bien tenga. Puede ser que seamos usados en oración. A través de los móviles podemos estar dispuestos a orar. Que el Señor sea permitiendo que seamos creativos. Y te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.